Entrevista muy interesante porque nos acompaña en los estudios de Shock Multimedia el director de El IFARU, Gabriel Cajiga, precisamente para abordar temas que se mantienen desde hace muchos días pues en la palestra pública. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué le ha parecido el estudio? Cuéntenos, es la primera vez que nos acompaña. Sí, correcto, muchas gracias por la invitación acá con ustedes acá en Shock Media. Sí, nunca los había visto Exacto. en las redes, pero nunca personalmente había venido y la verdad que tiene un estudio muy bonito acá. Así Bienvenido, es, y por bienvenido. supuesto, siempre que se pueda comunicar pues y sea a manera de información Claro. para orientar a la población que está muy pendiente de los pagos y de las convocatorias que ustedes hacen, pues tienen las puertas obviamente de Shock Multimedia abiertas. Vamos a empezar por el principio. Mucho se habla de los auxilios económicos, mucho se habla de las becas, pero no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, primero que todo, es que el auxilio económico era una figura del reglamento pasado, reglamento anterior. La figura del auxilio económico no forma parte de la nueva oferta del IFARU. No obstante, hay personas que tienen un contrato de auxilio económico vigente y como nosotros vamos ahora a desconocer ese contrato refrendado por la Contraloría. No podemos hacerlo. Pero respondiendo a su pregunta, la diferencia puntual es que el auxilio económico era la única figura que tenía el IFARU por muchísimos años para poder financiar estudios en el extranjero. Era la única forma. Las becas, como tal, el concepto de becas era para estudiar aquí en Panamá, con montos fijos mensuales. No es que uno podía ir al IFARU, quiero una beca para estudiar en una universidad privada y que me cubra toda la carrera. Eso, la beca no era la figura. Claro. Tenía que ser un auxilio económico para poder entonces Hacer la cobertura. hacer la cobertura completa, correcto. Interesante porque Sí. eso no lo sabíamos. Claro. Por eso muchas personas cuando se da esta situación pues o sale a la luz pública decían, yo apliqué por una beca, pero Exacto. realmente era un auxilio auxilio económico económico. porque era en el exterior o en el extranjero, ¿es correcto? Correcto. O incluso aquí a Panamá, aquí a nivel nacional, si era una universidad privada en la que ya creo que sobrepasa más de $10,000 Ok. la carrera. Entonces ahí tenía que ser sí o sí un auxilio económico porque por reglamento la beca no lograba llegar A cubrir. ¿La beca cubrir tiene todo. un límite de monto aprobado para las universidades? ¿Cómo funciona? Correcto, sí. Las becas eran a través ya sea de puestos distinguidos, Ok. que el monto fijo eran 450 y todavía se mantiene ese monto, Ujú. pero también está, entonces la beca es por concurso. Ok. Y las becas por concurso también el reglamento establece montos establecidos, similar a lo que ocurre con la beca universal o PASEU, que allí también se establecen montos fijos por la cual una persona recibe el cheque. Exacto, el un pago. Ok. Correcto, en cambio el auxilio económico era realmente una figura muy flexible, que era parte de sus problemas, ¿no? Claro. Y por eso se prestaba a confusión y se prestaba a todo lo que ha sucedido, ¿no? Claro, porque también que hacía la institución, o lo que hemos visto en la administración pasada era que, y las administraciones pasadas, de que iba a eventos o graduaciones regalaba becas o anunciaba becas a los ganadores o a los que ocupaban primeros lugares para estudiar en el extranjero, becas para estudiar en el extranjero, y las personas escuchaban eso Claro. y se quedan con el concepto de beca para estudiar en el extranjero, Ok. pero tras bambalinas, bajo reglamento de la institución, el contrato que la persona tenía que firmar tenía que ser sí o sí un auxilio económico. Esa figura de auxilio económico, ¿qué tiempo tenía en la institución? Muchísimos años. Sí, tiene muchos años, muchísimos años, sí. Pero la gente no la conocía y por eso quizás era el error de manejarlo como una beca, porque Claro. regularmente cuando en un trabajo o en una institución o cuando eres el primer puesto te daban, uno pensaba era una Claro. beca, pero si ibas al extranjero entonces era un auxilio. Sí, lo que pasa es que creo que ahí viene la confusión. Sí. Porque creo que por eso lo manejaban así. Comercialmente, para un concurso, Sí. no era Atractivo, vistoso, de repente, atractivo decir, ajá, la palabra. se ganó un auxilio económico. Si no decían Correcto. beca, pero no le explicaban al ganador, que creo que no le explicaban a las personas que participaban, y creo que esa es la confusión que hay hoy día con el tema de estos chicos del concurso de oratoria que están reclamando una beca. Correcto, sí. Ese caso puntual de, por ejemplo, el concurso de oratoria, eso no... O sea, se conoce como una beca, pero reglamentariamente al IFARU tenía que tramitar eso como un auxilio económico. Desde que el IFARU empezó a apoyar oratoria, desde mucho antes de la administración pasada, tenían que ser auxilios económicos. Porque esos montos de hasta 20,000 o hasta 25,000
la propia beca no alcanza esos montos. Ok. Tenía que ser un auxilio económico. En el caso de estos estudiantes que han dado a conocer que pues no han obtenido ese auxilio económico que realmente era lo que se habían ganado a través de su participación, ¿qué es lo que ha pasado con esos casos en particular? Sí, ahí lo que ocurrió fue que desde el 2021 hasta la fecha pudimos notar progresivamente un incumplimiento a la hora de otorgar realmente el beneficio. Entendiendo que para otorgar un beneficio la institución debe ya sea hacer un acta para temas de becas o un contrato para los auxilios económicos, y eso eventualmente debe recibir un refrendo a la Contraloría. Una vez ya tiene el refrendo a la Contraloría, la persona tiene el beneficio, se le ha otorgado el beneficio, y por lo que la institución ahora puede iniciar desembolsos. Claro. Si eso no ocurre, que puede pasar por muchas razones, puede pasar que la Contraloría encuentre algo para subsanar, Claro. puede que considere que se ha incumplido el reglamento del IFARU a la hora de otorgar el beneficio y por consiguiente lo echa para atrás. Pueden pasar muchas cosas en las que ahí la Contraloría tiene todo ese derecho constitucional de revisar los procesos de la institución y ahí echar un proceso para atrás. Entonces, por eso allí es donde realmente la institución puede decir que se certifica que tiene un beneficio. Okay. Pero lo que ocurrió era que la institución daba las certificaciones. Sin el refrendo. Sin el refrendo a la Contraloría. Claro. Entonces la persona tiene esa expectativa de que ya tengo el beneficio. Claro. Pero legalmente no hay un trámite. No hay un trámite, no se ha iniciado un trámite. Igual la persona tenía que ir a la institución e iniciar todo el proceso. Eso era lo que le iba a consultar, porque si de repente te dan este beneficio en una actividad, de repente puede ser una carta para que te acerques a la institución como estudiante y puedas iniciar, porque obviamente que te den la carta o el certificado no significa que ya está listo para su ejecución. ¿Es así? Correcto, sí, porque como la institución realmente no hacía una distinción, porque tampoco había una relación, un convenio entre IFARU y Fundación Más Móvil. Claro. La persona tenía que acercarse a la institución como cualquier otra persona interesada en un auxilio económico. Lo que la certificación, en mi opinión, pudiese haber acelerado es del director reconocer en su momento, porque el trámite, recordando, iniciaba con un visto bueno del director general. Claro. Enteramente discrecional, o sea, eso no debe ser así. Al ver la certificación, que el secretario general o el director recordar la cara del estudiante, pensar, este es del concurso oratorio, voy a tramitarlo rápido. Pero más allá de que la certificación tuviese un efecto, no es así, pero obviamente el impacto moral que tú tienes sobre una persona, eso... Claro, era muy informal también, el manejo era muy informal. Yo incluso le decía a Araceli, y lo decía ayer, yo decía, yo organizo un concurso, Orman Guinea organiza un concurso, y yo consigo los premios y los patrocinadores. Creo que yo soy garante como organizador, tendría que ser el primer filtro, no los muchachos, de hacer el contacto, en este caso con el IFARU, y tratar de hacer los trámites necesarios para que el muchacho no pase por toda esta angustia. Digo, pero ahí entra también, si el concurso te está dando este beneficio, ya también forma parte de la responsabilidad de los padres de familia de adoptarlo como propio y también darle seguimiento. O sea, por un lado es cierto lo que tú dices de los organizadores, decir, oye, se ganaron esto, tienen que hacer, o sea, darle como las directrices de lo que deben hacer. Tú me estás dando algo que no está seguro. Exacto. No, tú me estás dando, como organizador me estás dando algo que no está establecido ni está seguro. Exacto. Porque no hay un trámite hecho. Entonces, creo que hay parte de la confusión, ¿no? Y por otro lado también decir, ya eso fue algo heredado que ustedes tienen que resolver. Tú agarraste estos 6 meses, el director agarró estos 6 meses. ¿Qué respuesta le da la actual administración del IFARU a estos estudiantes que están en esta condición? Sí, nosotros estuvimos en conversación, bueno, ya cuando quedó encargado de la institución, tuvimos una reunión, que esto pasó a mediados de diciembre, tuve una reunión con la fundación el 3 de enero, inmediatamente, para saber cuál era la situación real, porque sabíamos que la institución tenía esa relación de años. Exacto. Y cuando en la conversación ahí él nos comenta que realmente no hay un convenio y la figura de auxilio no existe, porque había que eliminarla de ese nivel de discrecionalidad del reglamento. Oh, wow. Y entonces él nos pasa la lista de quiénes son los ganadores del concurso para conocer su estatus. Y vimos que habían ganadores del 2021 o del 23 que no habían recibido, que habían iniciado el trámite formal, pero que en algún momento se quedaron estancados
o algún problema con alguna subsanación y ver cómo podemos entonces destrabarlo. Posteriormente nos pusimos obviamente en contacto con ellos y luego en marzo nos pasa entonces la lista ya de los 60, realmente los 60 finalistas, para luego nosotros saber cuál había recibido un beneficio y cuál no había lo había recibido. Entonces ahí sí vemos que, o sea, no hubo un seguimiento con los finalistas, decir, oye, tú recibiste el beneficio que el IFARU te debió haber dado. Entonces nosotros tuvimos que hacer ese acercamiento y revisar, porque la institución, siendo bastante autocrítico, está bastante desordenada. Estamos en ese proceso de poner todo en orden. Claro. Y la burocracia también. Y la burocracia también, eso hay que reconocerlo. Sí. Y estamos trabajando en eso, pero sí vimos que habían estudiantes que no habían recibido beneficio. De los 40, contando, sí, habían como 40 estudiantes, de 30 a 40 que no lo habían recibido. Y estamos hablando de que eran 15 por año. Claro. Debieron haber sido, eliminando los 15 del año pasado, que es bastante reciente, 40 personas. Entonces, claro, un importante número, un porcentaje grande no lo había recibido. Entonces, allí fue que nos acercamos a los estudiantes. Antes de que salieran los videos y todo lo demás, nos acercamos a los estudiantes a ofrecer, de acuerdo a las posibilidades financieras de la institución, claro, que son muy limitadas, ofertas académicas que cubrieran la colegiatura, claro, la matrícula en universidades privadas con las que la institución tiene un convenio, claro, y con una universidad internacional con la que también tenemos un convenio que nos ofrecía algunas becas, que ahora sí serían becas, porque ahora claro, la figura de auxilio no existe. Que sí serían ¿Ampliaron becas. El rango que tenían establecido para las becas? Correcto, sí. Okay. Eso fue lo que hubo que hacer. Y obviamente le establecimos también cuáles eran las carreras que, de acuerdo al reglamento, la institución ahora puede financiar. Claro. Porque ahora el reglamento establece que el IFARU debe financiar carreras prioritarias. Entonces, si una carrera no es prioritaria, la institución no lo puede hacer, salvo haya algún convenio o algún otro arreglo legal que apoya el reglamento. Entonces, nosotros ofrecemos esa oferta en 5 o 6 universidades privadas y entendemos, o sea, también entiendo que eso no cumple las expectativas. De estos chicos cuando ganaron el premio, pues. Correcto, sí, eso lo entendemos y de ahí entonces radica la molestia y que yo le digo al equipo, o sea, ellos tienen todo el derecho de protestar, de quejarse, claro, eso es innegable, porque la institución, no hablando de nosotros, sino de la propia institución, se prometió algo, le dejó una expectativa a alguien y ahora nosotros somos los que tenemos que aterrizar esa idea. Exactamente. Cuando esa idea debió haberse aclarado en cada año en que se hacía el concurso. Claro. Pero usted sabe que lo importante, señor director, es que, y es bueno que usted está aquí, que la gente sepa que usted le ha hecho frente a esto no de ayer. O sea, usted dice que usted viene reuniéndose desde enero y viendo este tema. Y creo que eso es importante porque la gente piensa que nadie está atendiendo a los chicos. Y en esta gestión ustedes le han abierto las puertas, están tratando de buscar soluciones y es bueno que la gente sepa que el sistema ha cambiado. Claro, sí, y tuvimos reuniones individuales porque sabemos que cada estudiante tiene una historia diferente, tiene un deseo de que va a estudiar de manera diferente y de manera grupal puede que eso se vea por presión de grupo influenciada a tomar una decisión. Pero sí tuvimos esas reuniones individuales, luego ellos obviamente expresan su malestar a nivel nacional, el cual entendemos, y allí entonces con apoyo del Consejo Nacional del IFARU, que lo conforma la ministra de Educación, bueno, el Ministerio de el MEDUCA lo preside, también forma parte el Ministerio de Economía, también el SENACID y la Asamblea Nacional con voz y voto, y la Contraloría con voz. Les planteamos la situación el lunes de la semana pasada, y ellos autorizan que el IFARU solicite un crédito extraordinario, pero no solo para oratoria. Para general. En general, porque claro, nosotros también los expusimos. Eso fue ayer en la asamblea, ¿cierto? No, este fue con el consejo. Con el consejo. La semana pasada. Porque, ¿qué pasa? Nosotros vemos a los de oratoria, claro, pero nosotros también sabemos el resto de los convenios. Claro. Tenemos un convenio con el MINSA, teníamos, que venció, pero quedaron unos estudiantes que quedaron también en ese limbo. Exacto. También están aquellos estudiantes con Talempro, que con Talempro hay un convenio y hubo, creo que fue el año pasado que quedó pendiente y necesitábamos los recursos para poder hacerle frente a esos convenios. Claro. Entonces le planteamos todo ese escenario que la institución debe y ellos entonces nos autorizaron a solicitar 3.8 millones
Claro. crédito extraordinario, es decir, esa plata no va a venir, no nace, no está en el IFARU, Claro. Ok. debe venir de otro lado. Exacto. Entonces nosotros presentamos eso ya con la solicitud aprobada por el Consejo, podemos entonces decirle al MEF, dame la plata, porque mi Consejo me está Claro. diciendo que puedo pedirla. Exacto. Es Y correcto. presentamos la solicitud el lunes y estamos entonces a la espera. espera. Igual Claro. hemos hecho claramente las reuniones con el propio MEF, a pesar que está representado en el Consejo, igual tuvimos las reuniones para que esto sea lo más rápido posible. Claro. Ha habido también retraso, por ejemplo, en el pago de las becas de concurso, en las de PASEU, que hay que reconocer que han tratado lo más que puedan de ponerse al día dentro de las posibilidades, y eso hay que decirlo. Todavía el concurso de este año está, como quien dicen, en stand-by, producto de que ustedes están tratando de saldar las deudas pendientes para poder hacerle frente. ¿Tienen un estimado de más o menos en qué fecha podría pues habilitarse esto? Porque los padres de familia están muy pendientes. Yo me imagino que ustedes los escriben diariamente Claro. y les hacen estas consultas, porque obviamente las becas de concurso son aquellos estudiantes que gracias a su esfuerzo por sus notas participan Tienen y aplican un y tienen beneficio. este beneficio pues adicional al PASEU, ¿verdad? Entonces quería pues saber si ustedes tendrían un estimado, sabemos que no me pueden dar una fecha exacta, pero más o menos un estimado de cuándo podría abrirse esta convocatoria. Sí, yo he comentado que en mayo podemos dar un poco más de detalles, Ok. porque estábamos buscando la aprobación del traslado institucional, es decir, dinero propio del IFARU, moverlo para poder pagar compromisos adeudados. Entonces eso se logró el día de ayer, gracias a Dios, con apoyo de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, Ujú. y tenemos entonces que prepararnos para hacer la logística de ese pago, pero también solicitándole al Consejo que nos refuerce con más dinero, Ok. porque la institución realmente financieramente no cuenta No con cuenta los con- recursos. No cuenta con los recursos. Entonces, lo que no queremos caer es en abrir un concurso prometiendo X cantidad de becas Exacto. Y no puede cumplirlo, pues. y luego no lo puede cumplir. Luego la persona tiene que esperar a marzo del 2026 para recibir un pago De que debió haber 2025, recibido. es O sea, eso es correcto. un error que la institución no puede volver a caer. Nos Claro. parece bastante responsable Sí. esa decisión, porque a pesar de que algunos padres van a tener que esperar un poquito, Claro. es lo responsable con los que ya están dentro del sistema recibiendo este tipo de beneficio. ¿En algún momento, por la situación económica de la institución, se ha pensado pues que algunos estudiantes no reciban el doble beneficio como PASEU y las becas de concurso? Sí, esa es una pregunta que también nos han hecho, pero la ley de PASEU, la propia ley de PASEU, establece que no puede No se haber, puede. no se Ok. puede, de que si la ley de PASEU no puede eliminar que la persona obtenga algún otro beneficio Ok. Claro. de la institución. Ok. Entonces, hay que ser responsable con la ley, y si la ley establece que el PASEU no elimina ningún otro, la persona puede recibir PASEU y algún otro beneficio en la institución. ¿El primer pago del PASEU de este 2025 ya lo tienen programado o todavía están en...? No, bueno, ahí sí, Ok. el tema con PASEU es que el PASEU viene de fondos del Ministerio de Educación. Ok. Entonces no se ve impactado por la realidad que tiene la institución. Claro. Lo mismo pasa con las becas IFARU Senacid. Ambos son programas que vienen directamente financiados del gobierno central, pero para responder la pregunta directamente, a finales de mayo vamos entonces a poder iniciar la jornada de pagos de PASEU. Bueno, Sería el Bueno, primero del importante. 25. Sumamente importante, y qué bueno que pueda conversar Sí. con nosotros y con nuestros amigos oyentes para que vean lo que está sucediendo en el IFARU. Así No es que están rehuyendo la compromiso, sino al contrario, están tratando de organizar la casa para poder hacerle frente, ¿no? Claro. No. Ese mensaje también a todos los estudiantes que están en alguna de esas condiciones, que están un poco, si se puede decir, decepcionados, desesperados, porque quieren continuar con sus carreras y demás. Pero ¿cuál sería ese mensaje? Las cámaras están allí para usted. Sí, la institución tiene 1 millón de beneficiarios. Nosotros estamos conscientes de la situación de cada uno, de cada grupo, y queremos traer la solución a cada uno de ellos. Sabemos que la institución le debe a mucha gente y estamos encaminados a brindar esa solución. El presidente Mulino nos ha dado el apoyo, igual el gobierno central nos ha respaldado en que de que lo que solicitemos va a ir por buen camino. Así que estamos encaminados totalmente a buscar las soluciones a la población. Sí les pedimos paciencia, de que la institución debe mucho y estamos poco a poco poniéndonos al día. Porque buscamos ahora con el traslado de
aprobado el día de ayer, ponernos al día con todas las becas del 2024. O sea, es un avance y vamos poco a poco haciéndolo. Así que les pedimos disculpas realmente porque quisiéramos que esto fuese lo más rápido posible, Claro. pero vamos poco a poco encaminados a eso. Así es, bueno, muchas gracias entonces al director del IFARU, quien se ha tomado este espacio para explicarnos, y yo Sí. creo que para todos ha quedado un poco más claro cómo funcionaba el tema de las becas y de los auxilios económicos, que esta figura ya fue eliminada entonces de la institución o cómo se maneja. Así que creo que ha sido interesante conocer cada paso que han realizado a lo largo de esta tratar de saldar las cuentas pendientes, que es lo responsable con los estudiantes que de verdad se lo han ganado. Exacto. Simplemente se lo han ganado, exacto. Y hay que tener paciencia porque se están haciendo las cosas, pero se están tratando de hacer bien. Entonces hay que tener paciencia. Y cierro con este mensaje también. Si usted está en estas condiciones, aproxímese al IFARU. Claro. Contáctelos y que sean ellos directamente los que le den la respuesta de lo que está ocurriendo o de cómo pueden devolverle ese beneficio, ¿no? Porque no es en su casa o haciendo comentarios cómo se puede resolver la situación. Así que muchas gracias, señor director, por acompañarnos y gracias participar. a ustedes por la invitación. Un placer. Así es. Nos vamos entonces a una pausa. En breve regresamos con más. Acompáñenos.